Decía, son las 11. Entonces, ahí está tiempo de ir a traer cereal. Leche. Ya. Sí, la verdad es que sí es importante ustedes. Miren, no es que yo hable tanto sobre la juventud, ¿verdad? Pero cuando uno es más joven, pues no le afecta mucho, ¿verdad? Puede uno continuar así, pero sí es importante, pues, que coman, que se alimenten, ¿verdad? Por salud, para su aprendizaje también. Que por lo menos desayuno, almuerzo y cena. Ay, no, Ashley, desde ayer. ¿Y cómo? ¿Y recibiendo clases así? No, tienen que desayunar, jóvenes. Tampoco. Yo creo que si les hago una encuesta no han comido entonces, chicos. No. ¿Pero por qué ustedes? No me digan que no tienen, por no prepararla o qué. Tienen que, aunque sea algo sencillo, ¿verdad? Una fruta. Sí, tiene razón el ingeniero. Y miren, ya con los años uno entonces ya empieza con las enfermedades, ¿verdad? Que gastritis o úlcera. Y aparte que esta carrera más adelante pues es exigente, más de lo que es ahorita, entonces tienen que comer. Miren, aunque sea con depresión, hay que comer, aunque sea sin ganas, pero por obligación. Ya me la estoy pasando. Va. Sí, tienen que procurar comer. Un gustito. Si están algo tristes o no están muy bien, o se dan su gustito. Va. Fíjense que ya vamos a iniciar entonces hoy. Sí, sí es importante, la verdad, que sí se alimente. Eh, Fíjense que el día de hoy, pues vamos a ver un tema y vamos a terminar con una parte que nos faltó de la presentación de ayer. Y ya a las 11:30, más o menos, 11:35, pues ya pasa a exponer, que ya hoy sería el último grupo. Antes de eso, también vamos a ver un poquito, si nos da tiempo, sobre lo de género. Fíjense ustedes que yo quisiera ampliar el tema de sexualidad, pero platicábamos con Rocío que, bueno, pues como todavía tenemos pendientes un par de temas, y sí me gustaría que alguien les ampliara la información. Yo la verdad es que, miren, digamos, pláticas sobre sexualidad no tengo experiencia, ¿verdad? Pero sí me gustaría que en algún momento les ampliaran la información, aunque ustedes pues tienen a la mano bastante, sí sería bueno resolver dudas. Entonces, les voy a platicar más adelante de esto, si no en la próxima clase, ¿verdad? Vamos a dejar un poco el chat y vamos a continuar. Fíjense que el día de ayer, pues todavía nos faltó, se recuerdan que solo quedó una hojita. Ah, y recuerden también que hoy tenemos el corto del material del MAGA, que pues ya es el último, creo yo, ¿verdad? Ya para la otra semana, no sé si tienen todavía, Rocío, yo creo que ya no, ¿verdad? No, licenciada, ya no. Hoy es la última comprobación de lectura. Ah, bueno. Sí, pues entonces sí. Pues hoy que tenemos esto, sí es importante que vamos a dejar el tiempo necesario también para que ustedes puedan hacerlo. Solo vamos a terminar la última hojita que quedó ayer. Que no sé si recuerdan que era sobre que hablamos pues sobre el tema del Internet, ¿verdad? Y la importancia que tiene en la investigación. Y pues en el tema de educación en general, ¿verdad? Y al final solo nos quedamos pendientes con cómo seleccionar fuentes de información seguras y de calidad en Internet. Entonces, aquí pues nos indica que podemos acceder a fuentes de información acreditadas, fiables y con rigor. A pesar pues de la gran oferta que existe, debemos de tomar en cuenta la transparencia de la página. Si aparecen
nombre de los responsables en lo que estamos leyendo, ¿verdad? La dirección, se especifica el propósito de la web y se quedan claras las fuentes de financiación. En la autoría, pues, quiénes son los autores y las fechas de publicaciones también. También en la protección de datos, como nos comentaban en las compañeras el grupo que realizó la exposición, pues en caso de nosotros dar datos, pues tener mucho cuidado, ¿verdad? Con los datos que se dan y a dónde es que se están enviando. También con la información actualizada, ¿verdad? Que normalmente pues sí tiene fecha. Entonces verificar también si hay algo todavía más actualizado. Y la responsabilidad, si se puede uno contactar con los responsables, ¿verdad? Y si se muestra el equipo de personas que forman parte. Y en la accesibilidad, si se utiliza un lenguaje adecuado y comprensible y si facilita la navegación y la búsqueda de contenidos. Recordemos que siempre el Internet y las redes sociales pues tiene una parte que nos quiere hacer pensar de cierta manera, ¿verdad? Más que todo en los aspectos sociales, ¿verdad? Entonces también pues tener mucho cuidado porque a veces información falsa que nos la quieren hacer pasar por verdadera por algunas ideologías, ¿verdad? Se inventan noticias o se inventan sucesos, entonces es importante, ¿verdad? Que nosotros podamos discernir en este sentido. Sí, ingeniero, dígame. Buenos días, licenciada. Un buen ejemplo de lo que comenta es lo que ponían contra la vacuna del COVID, que hasta ponían que le metían un chip a uno con la vacuna y un montón de tonteras que pusieron. Y lo peor es que hubo gente que les creía. Así es. Sí, gracias, ingeniero. Ese es un ejemplo, ¿verdad? Muy claro de mucha gente pues que no se quiso vacunar, ¿verdad? Y después pues las consecuencias pues son mayores, entonces sí es bien importante, ¿verdad? Igual yo aquí en Guatemala he visto que critican mucho, digamos, pues ya son temas de tiempos atrás, pero hablan mucho sobre izquierda, ser de derecha, ¿verdad? Que ya porque alguien piensa o dice algo, pues ya es comunista o ya es capitalista. Ese tipo de temas, pues tienen ustedes que tener cuidado. Leer, ¿verdad? Dice que leer. Es la única manera de que ustedes ya tengan su propio criterio, ¿verdad? Sobre todo en los temas políticos y sociales, ¿verdad? También. Entonces, no dejarse sorprender por esas noticias así, falsas. Fíjense que, entonces ya para finalizar con ese tema, ya pasaríamos a ver sobre el tema de investigación, que ya son los últimos temas que tenemos. Fíjense que está el tema de investigación y el de la tesis. Y en el de la tesis, pues están más que todo las partes de la tesis, que ya es como un poco básico, ¿verdad? Ustedes pues ya van a ir conociéndolas poco a poco. Pero esos son los temas que todavía tenemos pendientes. Fíjense que yo quiero pedirles un favor para ver si hacemos un repaso. Bueno, la otra semana pues sí vamos a hacer un repaso para poder verificar cuáles temas son los que vienen en el examen, ¿verdad? Porque sí vienen todos los temas, ¿verdad? Pero sí vamos a hacer un pequeño repaso para que ustedes vayan identificándolos. Fíjense que yo tengo esta presentación, pero recuerdan ustedes que ya la vimos. ¿Se recuerdan de esta? ¿O no se recuerda ninguno? Bien. Si ya la vimos o no. No la hemos visto, licenciada. ¿En serio no la han visto? ¿Seguros ustedes? Yo me recuerdo que sí. Yo me recuerdo que sí, fíjense. Se las voy a volver a poner. Es que fíjense que esa tiene información importante, pero ¿por qué no me contestan ustedes? Miren, esta, es que esta creo que ya la vimos, pero no la hemos subido a la V, donde hablábamos de la observación, clasificación de la observación, la entrevista
Bien, bien, ya la vimos. ¿Verdad que ya? Sí, licenciada, ya la vimos. Lo que pasa es que es demasiada información la que tenemos que procesar. Sí, es cierto. Es que miren, yo la tenía ahí pendiente, pero no me recordaba. La verdad es que no es una presentación demasiado, bueno, más o menos, ¿verdad? Sí es un poco larguita, pero sí está todo como muy resumido. Entonces esta quedaría pendiente porque no la hemos subido todavía a la V, pero por si le apareciera, José León me escribió ahorita, por si te aparece, pues tú me comentas, ¿verdad? Y como les decía, pues los temas que tenemos pendientes son estos, ¿verdad? Más que todo es investigación, que ustedes me comentaron que ustedes llevan el curso con otra licenciada, el curso y ven todo lo de investigación, así es, ¿verdad? Sí. ¿Cómo se llama ese curso donde ustedes ven todo lo de investigación? Epistemología. Bueno. Entonces, miren, conmigo pues es solo un pequeño repaso antes de que pasemos a ver las partes de la tesis, ¿verdad? Para que ustedes pues tengan la idea. Vamos a ver esta presentación, ¿verdad? No nos queda mucho tiempo. Sí les voy a pedir que por favor ustedes complementen, ¿verdad? Que ustedes la vean en su casa. Vamos a ver hasta dónde logramos llegar, porque sí quisiera yo ya empezar un poco puntuales con los otros grupos, ¿verdad? No sé si alguien me escribió ahorita. ¿Me escribió alguien? No. Vale, entonces, miren, vamos a hacer un pequeño repaso sobre la investigación científica que ustedes pues ya lo han visto detalladamente en el curso de la licenciada. Aquí pues vamos a ver como algunos conceptos cortos sobre investigación, ¿verdad? Que es llevar a cabo estrategias para descubrir algo. Aquí también nos habla de que es un conjunto de actividades de índole intelectual, sobre todo en la científica, ¿verdad? Porque siempre hacemos nosotros algún tipo de investigación. Diariamente, pues el ser humano investiga, ¿verdad? Si nos interesa algún tema, incluso si nos interesa a alguien, ¿verdad? Hay que hacer una breve investigación, ustedes, eso se los recomiendo. Aparte de eso, digamos, algún lugar que ustedes quieran visitar, pues siempre estamos como indagando y es parte del aprendizaje también. Aquí, pues también el carácter sistemático, en este caso, pues cuando es de índole intelectual, de carácter sistemático con el propósito de incrementar conocimientos sobre una determinada materia. Aquí sí ya nos aclara de la investigación científica, ¿verdad? Que es como cualquier tipo de investigación, solo que la diferencia es que es más rigurosa y organizada. Es sistemática, crítica y empírica. Estos pues son de estos autores que nos aparecen aquí, Sampieri, Fernández y Bautista. Vamos a ver aquí también así sencillamente que es investigación, ¿verdad? Que es indagar, explorar, examinar. Y dentro de estas funciones, pues está reunir datos, ampliar conocimientos, conocer y comprender las ideas científicas. Es un proceso también sistemático, reflexivo y crítico. ¿Por qué investigamos? La investigación, pues, es el descubrimiento de algún aspecto de la realidad. Es para tener la producción de un nuevo conocimiento, ¿verdad? Ya sea para incrementar también postulados teóricos de alguna ciencia y también comprender fenómenos o problemas o conocer los avances en el conocimiento o comprensión de un problema o tema. Fíjense que dentro de la universidad pues existe mucho la preocupación de que los estudiantes y los docentes también investiguen, ¿verdad? Que no, pues que se acostumbren a investigar, que tengan ese hábito de la investigación, porque por eso es que nuestros países se van quedando cortos, ¿verdad? Por la poca investigación que se hace. Porque solo es a través de la investigación que nosotros podemos lograr también el desarrollo. Si no sabemos, digamos, cómo estamos, pues es muy difícil que podamos dar solución a los problemas que se tienen. Definitivamente en Guatemala también pues hay organizaciones o hay, ¿cómo les diré?
Sí, como organizaciones que no les interesa mucho que se investiguen sobre algunos temas muy claves, ¿verdad? Entonces, sí es importante que ustedes se sientan motivados a investigar. En la medida de lo posible, que se familiaricen bastante y lo hagan. La universidad, pues también, por medio de la DIGI, que es la Dirección General de Investigación, da los fondos para las investigaciones. No sé si ustedes recuerdan cuando les habló sobre el tema de las normas APA, el licenciado Lepe. Él, pues, es parte de la DIGI, ¿verdad? Es parte de esa área de investigación. Vamos a ver aquí, en el proceso, pues estos 3 pasos también son bien importantes, ¿verdad? Ya en el proceso investigativo. Pues es sistemática, ¿verdad? Porque hay una disciplina para hacer investigación científica y que no se dejan los hechos a la casualidad, ¿verdad? Sino que todo tiene que ser comprobado. Es empírica. En este caso, pues este método consiste en observar, medir y experimentar la realidad que queremos conocer. Y es crítica porque se está evaluando y mejorando de manera constante, ¿verdad? No se queda solo en lo que tenemos, sino que va cambiando diariamente. Vamos a ver aquí algunas características que tiene la investigación. Por su propósito o finalidad, ¿verdad? Puede ser básica o aplicada. En la básica, pues nos habla aquí sobre investigación pura o teórica, ¿verdad? Dogmática, que parte de un marco teórico y permanece en él, ¿verdad? Con el fin también de formular nuevas teorías o modificar las existentes e incrementar los conocimientos científicos. Lo que aquí nos dice es que no contrasta con ningún aspecto práctico, ¿verdad? Sino que es más en teoría. Y aquí en la investigación aplicada, pues que recibe también el nombre de práctica o empírica, y esta pues sí busca la aplicación o utilización de los conocimientos que se adquieren, pero siempre va a requerir de un marco teórico, ¿verdad? Siempre va a requerir de la teoría, de la básica. Como un dato importante, pues en una investigación empírica lo que le interesa al investigador son las consecuencias prácticas, los resultados. Y puede tener también, puede ser de las dos, ¿verdad? Si involucra problemas teóricos como prácticos, recibe el nombre de mixta. Vamos a ver aquí también por el propósito o finalidades. Por la clase de medios utilizados para obtener los datos, puede ser documental, de campo o experimental. Nosotros pues ya vimos sobre la investigación documental, ¿verdad? Que es la que se adquiere en las bibliotecas, hemerotecas, ¿verdad? Por medio de documentos, ensayos, revistas, periódicos. Y en la investigación de campo, ¿verdad? Que pues nosotros también la obtenemos a través de entrevistas, cuestionarios, encuestas y observaciones, cuando estamos nosotros interactuando directamente en el área donde vamos a investigar. Esta investigación de campo es la que vimos en esa presentación que les dije, ¿verdad? Esa presentación que es toda de color verde. Y aquí pues ya agregamos la investigación experimental. Esta dice que obtiene su información de la actividad intencional realizada por el investigador y que se encuentra dirigida a modificar la realidad con el propósito de crear el fenómeno mismo que se indaga y así poder observarlo. Vamos a ver aquí por el tipo de conocimientos que se adquieren, ¿verdad? Que puede ser explorativa, descriptiva o explicativa. Aquí pues nos dice que es exploratoria cuando destaca aspectos fundamentales de una problemática, ¿verdad? Y entonces se encuentran los procedimientos para poder resolverlo. Nos indica también que es útil desarrollar esta investigación porque al contar con sus resultados simplifica abrir líneas de investigación y proceder a su consecuente comprobación, ¿verdad? Y la descriptiva pues utiliza el método de análisis que logra caracterizar un objeto de estudio o una situación concreta, ¿verdad? Estudiando sus características y propiedades. Nos ayuda a ordenar, agrupar o sistematizar los objetos involucrados en el trabajo indagatorio. Aquí vamos a ver finalmente la explicativa, ¿verdad? Que esta pues requiere la combinación del método analítico y sintético.
en conjugación con el deductivo y el inductivo, ¿verdad? Responde de los por qué del objeto que se investiga. Recoge conocimientos de datos de fuentes primarias. Y aquí nos aclara que no es investigación confirmar o recopilar lo que ya es conocido o ha sido escrito o investigado por otros. La característica fundamental de la investigación es el descubrimiento de principios generales, de ir conociendo pues lo que todavía no se ha investigado, ¿verdad? Aquí pues ya pasaríamos al método científico, ¿verdad? Esta es uno de los conceptos, conjunto de postulados, reglas y normas para el estudio y la solución de los problemas de investigación, ¿verdad? Este es el que utiliza pues la investigación científica. Se refiere a los procedimientos, instrumentos o técnicas necesarias, ¿verdad? Examina y soluciona un problema o conjunto de problemas de investigación. Vamos a ver aquí que en la actualidad, derivado de la diversidad de escuelas y paradigmas, pues los métodos más utilizados son estos, ¿verdad? El inductivo, deductivo, analítico, sintético, histórico comparativo, cualitativos y cuantitativos. Entonces vamos a ver así. Vamos a verlos de una manera resumida. Acá en el deductivo, pues tomamos de conclusiones generales para llegar a particulares, ¿verdad? Se inicia con el análisis de los postulados, teoremas, leyes, principios de aplicación universal para nosotros aplicarlos pues en soluciones o hechos particulares. En el inductivo, pues al contrario, ¿verdad? De los hechos particulares aceptados como válidos para llegar a conclusiones que ya puedan ser aplicadas de manera general. El método se inicia con un estudio individual de los hechos y se formulan conclusiones universales que se postulan como leyes, principios o fundamentos de una teoría. Aquí vamos a ver en el método analítico que descompone un objeto de estudio separando cada una de las partes, ¿verdad? Para estudiarlas en forma individual. Y aquí el método sintético, les lo voy a separar, que integra los componentes dispersos de un objeto de estudio para estudiarlos en su totalidad. Aquí en el histórico comparativo, pues es esclarecimiento de fenómenos culturales, ¿verdad? Que consiste en verificar la semejanza que estos tengan, ¿verdad? Y para poder tener nosotros una conclusión sobre su parentesco genético o su origen común. Aquí ya para finalizar, fíjense que pues esto es tan utilizado el método cuantitativo o tradicional, ¿verdad? Que es la medición de características de los fenómenos sociales. No, fíjense que quiero ver aquí. Vamos a ver mejor el cualitativo y después me paso para el otro. Aquí vamos a terminar el cual supone derivar de un marco conceptual pertinente al problema analizado, una serie de postulados que expresen relaciones entre las variables estudiadas de forma deductiva. Este método tiende a generalizar y normalizar resultados, pues es cuando nosotros tenemos datos numéricos, ¿verdad? Y en el cualitativo o método no tradicional, profundiza casos específicos y no a generalizar. Su preocupación no es prioritariamente medir, como en el cuantitativo, ¿verdad? Sino cualificar y describir el fenómeno social a partir de rasgos determinantes, según sean percibidos por los elementos mismos que están dentro de la situación estudiada. En este caso, pues también podrían ir combinados. Aquí, pues como algo que nosotros podemos tomar en cuenta es que aunque durante años estos fueron antagónicos, ¿verdad? Ahora, pues, los cualitativos, pues, no tienen amplio reconocimiento en general de la comunidad científica. Y se reconoce también que cada uno tiene puntos fuertes y débiles, ¿verdad? En el caso de los cualitativos, pues, porque como no tiene datos, ¿verdad? Datos así que puedan ser exactos o muy medibles, es que crea también estas consecuencias. Entonces, tenemos aquí que algunos expertos consideran que en una investigación lo indicado es darles prioridad a las técnicas e instrumentos que ofrezcan mayor capacidad para generar conocimiento válido. Y a menudo se corrobora que para el estudio de los aspectos sociales
Ninguno de los dos tiene validez universal para resolver satisfactoriamente los problemas de investigación. Sí, digamos en el caso de las ciencias sociales, cuando nosotros hablamos, digamos, de sociología o psicología y el estudio se hace sobre seres humanos, pues nada es que sea estático o que sea 100% real, ¿verdad? Recordemos que los humanos pues somos muy complejos y también algunas otras, pues influye el contexto, ¿verdad? Algunas otras situaciones y por eso es que se duda o parte de la comunidad científica pues no le da la credibilidad necesaria al aspecto cualitativo. Vamos a ver aquí solo una pequeña parte ya sobre lo que sería la planificación de la investigación, ¿verdad? Como yo les decía, pues ya el último tema que nos quedaría es el de la tesis, entonces esto es como ya un anteproyecto, ¿verdad? Cómo iniciar a pensar en poder realizar una tesis. Aquí, pues, en esta planificación significa trazar el plan o proyecto de la investigación por realizar. Esta etapa se divide en los siguientes pasos, ¿verdad? Primero, pues, es la selección del tema, ¿verdad? En la definición y posterior delimitación del campo de conocimientos sobre el que se piensa trabajar. Luego, pues, tener nosotros clara la identificación del problema, ¿verdad? Detectar algún aspecto no conocido dentro de un área temática y que amerite de una indagación para su solución. Está la formulación de ese anteproyecto, que se refiere a la realización de un primer borrador o papel del trabajo que tiene las ideas básicas, ¿verdad? De la investigación que nosotros queremos hacer. Y en la elaboración del proyecto, pues ya es la producción de un escrito más extenso y detallado, ¿verdad? Que el anteproyecto. Y su presentación formal es el paso que antecede a la tesis de grado. En este caso, pues ya es la tesis de grado que nos sirve para graduarnos. Fíjense que sí les quiero pedir que por favor ustedes ingresen a la página, ¿verdad? Este fin de semana o antes de que tengamos el otro curso, ingresen a la página de la biblioteca de la universidad y investiguen sobre las tesis que existen para que veamos exactamente cómo están conformadas las tesis que se hacen dentro de la facultad, tanto de veterinaria como de zootecnia, para que nosotros podamos ya verificar esos pasos. Entonces, creo que a veces no es necesario ingresar tanto a la biblioteca, sino solo con que ustedes ingresen en Google tesis de la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia USAC, y ahí les aparecen las tesis, porque ya desde cierto año, creo que desde el año 2000, ustedes para acá, ya todas las tesis de la universidad están subidas, ¿verdad? Ya al internet. Entonces, de manera digital. Entonces, sí es importante que ustedes, por favor, identifíquenlas, porque pues cada facultad o cada escuela tiene la particularidad de lo que les solicita a ustedes en las tesis. Y miren, yo estuve revisando algunas, no es nada sencillo, ¿verdad? Pero pienso que sí es como muy comprensible, ¿verdad? Están muy bien organizadas, muy adecuadas, ¿verdad? Para el tipo de trabajo que realizan. Entonces, sí, por favor, para la siguiente, me hacen favor de localizarla, ¿verdad? Por lo menos que tengan una a la mano, para que nosotros vayamos viendo las partes de la tesis. ¿Verdad? Ya con esto, pues ya estaríamos terminando nuestros temas del curso. Y así ya nos quedaríamos solo con la autoevaluación de los hábitos de estudio y ya con un repaso así general de los temas que van a entrar en el examen final. Aquí me está indicando Rocío que ya tiene ella disponible, que ya subió en la V esa presentación de técnicas de investigación. Entonces nosotros les vamos a estar subiendo estas últimas, que sería la de ayer y la de hoy, ¿verdad? Y ya nos quedaríamos solo con lo que vamos a trabajar con lo de la tesis. Fíjense que vamos a dejarlo aquí porque ya son las 11:32, tengo yo. Y fíjense que yo, ya para cambiarles un poco el tema, sí quería que aclaráramos sobre el término que habíamos hablado ayer del grupo que pasó a exponer,
antes de que el grupo que le corresponde se prepare. Ay, perdón, ustedes, creo que estoy compartiendo otra cosa. Fíjense que en lo que el grupo se prepara, vamos a ver este término que yo me quedé con la duda. Bueno, no con la duda, sino que quiero nada más que aclaremos estos términos, así de manera rápida. Vamos a ver aquí. Vamos a ver si les aparece. Fíjense que aquí tengo yo, solo les voy a enseñar como un resumen, ¿verdad? De diferentes conceptos sobre estos temas que vimos ayer y que sí es importante que los conozcamos, ¿verdad? Vamos a ver primero género, no, quiero ver este. Fíjense que está miren. Vamos a ver en el de sexo. Fíjense que este es para normativo de acoso sexual, pero lo vamos a ver así rapidito, en lo que el grupo ya está. Aquí, cuando se refiere a la palabra sexo, pues es referencia a los cuerpos sexuados de las personas, ¿verdad? Las características biológicas, genéticas, hormonales, anatómicas y fisiológicas, a partir de las cuales las personas son clasificadas como machos o hembras de la especie humana al nacer, a quienes se nombra como hombres o mujeres respectivamente, ¿verdad? Creo que ustedes ya como veterinarios y zootecnistas pues usan también mucho este término, ¿verdad? Pero pues, ¿qué se refiere a hombres o mujeres? Vamos a ver esta otra sobre atracción sexual, ¿verdad? Vamos a leer esta que está aquí, que fue la que quedó. Capacidad de cada persona de sentir una atracción afectiva, romántica, sexual o emocional por personas de un género diferente al suyo o de su mismo género, o de más de un género o de una identidad de género, así como la capacidad de mantener relaciones íntimas y sexuales con estas personas. Otro también que quisiera yo que viéramos es vamos a ver el otro. Este solo género, este era el que a mí me había dejado con la intención de que lo aclaráramos. Género se refiere a los atributos que social, histórica, cultural y geográficamente se le han asignado a los hombres y a las mujeres. Se utiliza para referirse a las características, estereotipos que social y culturalmente se consideran identificadas como masculinas y femeninas. Dichas características pueden abarcar desde las funciones que se les han asignado a uno u otro sexo, proveer versus cuidar, así como nos ha asignado, ¿verdad? Que el hombre provee y la mujer cuida. Las actitudes que se les imputan, racionalidad, fortaleza, asertividad del hombre versus emotividad, solidaridad y paciencia de la mujer. Hasta las formas de vestir, caminar, hablar, pensar, sentir y relacionarse, ¿verdad? Como nos indica aquí en este otro, que son roles, comportamientos, actividades y atributos que una sociedad determinada en una época determinada considera apropiadas para hombres y mujeres, ¿verdad? Vamos a ver aquí. En la identidad de género, ¿verdad? Es la vivencia interna individual del género tal como cada persona la siente, misma que puede corresponder o no con el sexo asignado al nacer. Incluye la vivencia personal del cuerpo, otras expresiones de género como la vestimenta, el modo de hablar y los modales. Fíjense que, miren, pues no quiero atiborrarlos ya de tanta información, ¿verdad? De hablarles de un tema y luego pasarme al otro, pero sí quería aclarar estos términos, ¿verdad? Entonces, vamos a dejar al grupo que corresponda, ¿verdad? Esto que les di ahorita, pues con el fin solo de indagar un poquito más, ¿verdad? De lo que sus compañeros ya les comunicaron ayer en su exposición. No sé si ya estarán listos al grupo que le corresponde. Recordemos que tenemos 10 minutos. Digo que ya son los últimos grupos, ¿verdad? Entonces los dejo jóvenes, ¿saben? Para que... Buenos días, compañeros y licenciada.
Nosotros somos el grupo 46, 47 y 48 y vamos a hablar un poco del tema de aspectos positivos y negativos de la educación a distancia. Muy bien, entonces vamos a iniciar con nuestra primera compañera. Gracias. Primero, pues tenemos que saber de qué consiste la educación a distancia. La misma se vino a expandir por motivos de pandemia que no permiten el contacto entre personas, pero anterior a la pandemia ya se venía dando la educación a distancia, más que todo en estudios de maestría en el extranjero o ciertos cursos en el extranjero se ofrecían en línea. Para analizar qué es la educación a distancia, debemos recordar cuál era la educación tradicional que se recibía anteriormente, en la cual consistía que los estudiantes se dirigían a una localidad que podía ser una escuela, un colegio, una universidad, en donde se encontraba un catedrático. ¿Y qué herramientas eran las que se utilizaban? Pues por parte de los estudiantes eran libros, cuadernos, por parte del catedrático una pizarra o un retroproyector. Entonces, con el avance de la tecnología fue de que se fue implementando la educación a distancia, porque hoy por hoy la tecnología nos permite estar conectados sin estar físicamente todos presencialmente en una misma área. Para la educación a distancia lo que se requiere pues es contar con un monitor o en todo caso se puede usar un teléfono smartphone y pues internet que requiera una buena conexión que nos permita a todos poder presenciar las clases y mantenernos conectados sin tener que estar todos en una misma localidad. ¿Qué implica la educación a distancia? Pues también ha implicado que se usen ciertas plataformas que puedan crear sistemas apropiados de evaluación que permitan compartir documentos. El sistema de educación a distancia en lo que ha favorecido es en el menor uso de papel. Cuando estudiábamos en manera tradicional era más el uso de libros físicamente, hojas, documentos. Hoy por hoy la documentación se nos comparte digitalmente y los exámenes igual son en una plataforma. Entonces podemos decir que la educación a distancia es una innovadora forma de aprender y la dinámica de llevar una clase tradicional y presencial al mundo digital. De esta manera, desde cualquier lugar del mundo, los alumnos y docentes podrán conectarse en un entorno virtual en sus computadoras a través de Internet, haciendo uso intensivo de las facilidades que proporcionan las nuevas tecnologías digitales. Gracias. Los aspectos positivos. Algunas de las cosas positivas que nos ofrece la educación a distancia son las siguientes. Flexibilidad. Se puede estudiar desde cualquier lugar sin necesidad de desplazarse. Esto para ciertas personas es muy importante o muy bueno porque algunos viven demasiado lejos y pues es imposible llegar a presencial, ¿verdad? Costos accesibles serían los cursos en línea, suelen ser muy accesibles más que los presenciales. Aprendizaje activo, se facilita la expresión de ideas y los estudiantes incrementan su participación. Desarrollo de la disciplina y la autonomía, el alumno se hace responsable de su proceso de aprendizaje y del manejo de su tiempo. Nuevas competencias sería el uso de plataformas y herramientas virtuales para el aprendizaje a distancia que desarrolla habilidades que se buscan en el mundo laboral. Buen día, yo les voy a hablar un poco respecto de los negativos de la educación a distancia. Si nosotros como estudiantes o ustedes como licenciados, podemos contar un sinfín de aspectos negativos, porque para nosotros muchas veces resulta todo negativo. Acá hay unos incisos que nosotros colocamos. Para nosotros el más importante muchas veces es el acceso a Internet, porque no tenemos muchas veces la capacidad suficiente para tener, digamos, una computadora o algo, y el Internet muchas veces es muy limitado.
Y peor si tenemos hermanos o familiares que se la pasan descargando cosas, entonces estamos así como que no, el internet. Y más que todo también para los exámenes, ¿no? Que cuando tenemos problemas con conexión a internet o nos saca, ya no nos deja ingresar, entonces eso es algo que muchas veces nos causa problemas. Otra de las más importantes es la falta de la experiencia de los docentes, porque como es algo nuevo, ¿verdad? Muchas veces nosotros no estábamos acostumbrados a ocupar una computadora o algo. Entonces, hay licenciados muchas veces que tienen mayor edad, ¿no? Y les cuesta un poco la tecnología. Yo antes tenía un licenciado que le costaba demasiado y lo que hacía era que nos mandaba mejor hojas y nosotros así como que no puede ser. Pero la verdad también otro aspecto negativo que puede hacer es de que ahora como es a distancia, a pesar de que nosotros recibimos todo en línea y todo, pero muchas veces no es lo mismo que ir a presencial. Pero también para ir a presencial a nosotros nos cuesta. Por ejemplo, de mi parte, yo vivo a 4 horas de la capital, entonces es algo negativo para mí porque tendría que irme a vivir allá cuando ahorita estoy viviendo en mi hogar. Y también muchas veces hay licenciados que ponen horario, digamos así como recibir clases a las 3 y muchas veces no podemos a esa hora porque tenemos otro compromiso. Pero como es la universidad, tenemos que estar ahí, quiero o no, ¿verdad? Porque son igual nuestros. Bueno, como conclusiones podríamos decir entonces que las estrategias de enseñanza van cambiando sustancialmente cuando se estudia de manera presencial y en línea, es decir, muchas estrategias y métodos de aprendizaje pues no van a ser los mismos porque no es lo mismo como recibir una clase presencial donde tal vez tendríamos fotocopias o cosas así, ¿verdad? Y se hacen los ejercicios ahí mismo. Ahora que todo es en línea y a veces pues falla el internet o hay mala conexión y entonces ya como que los métodos se deben ir adecuando a la modalidad en línea. Pero eso pues no significa que la enseñanza no sea buena o no sea mejor, ¿verdad? Siempre y cuando se acomode como a dar una educación adecuada conforme a los implementos o a las herramientas que se tienen. Y de esta manera pues se pueden obtener muy buenos resultados. También podemos concluir que el contenido de las clases pues seguirá siendo el mismo. La diferencia es, como mencionábamos anteriormente, las herramientas que se van a utilizar para darlo y también pues abre una puerta a que se innoven como nuevas dinámicas, que sea tal vez un poco más dinámico o que se puedan utilizar nuevas herramientas que anteriormente no utilizábamos. Y pues de esta manera que sea tal vez un aprendizaje más activo, ya que debemos tener en cuenta que si es ahora a distancia, la mayoría de personas pues va a estar en casa y tal vez si es muy teórico o solo es como de presentar, puede ser que la atención ya no sea la misma porque tenemos como una atención más corta. Entonces, con las distintas herramientas que nos brinda ahora el Internet o que las plataformas, se puede hacer que el aprendizaje sea un poquito más interactivo. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Fíjense que sí, les quedó muy bonita su presentación y sí, como yo les decía ayer, ¿verdad? Que ya con esta nueva modalidad, pues muchos docentes pues nos quedamos como rezagados, ¿verdad? Y sí, sí es bien importante, ¿verdad? Sobre todo en
en el tiempo en que ustedes pueden presentar atención y también fíjense que pues la distracción que nos dan las redes sociales también, ¿verdad? Al estar ahí solo escuchando, pues ya se ponen a ver en otras páginas o se pierden porque ya nos hemos quedado aquí esperando y ya no están. Entonces, sí, muchísimas gracias, muy acertada su presentación. No sé si alguien tenga alguna duda o alguna consulta, aprovechando un par de minutitos. Buenas, licenciada, más que una duda para terminar de reforzar, ¿verdad? Dentro de las conclusiones, ¿verdad? ¿Verdad? Las clases a distancia, ¿verdad? En este caso son la evolución de la educación, ¿verdad? Ya que nos brinda una enseñanza más autónoma y más enfocada hacia las nuevas tecnologías digitales que hoy se presentan día a día, ¿verdad? Cada vez son más indispensables en nuestra vida cotidiana. Pues todo de estas clases a distancia surgió en base a una necesidad de llenar esa necesidad, ¿verdad? Y en la cual se creó por como una estrategia para cubrir esta necesidad que fue por medio de la pandemia. Eso fue, ya se sabía que había clases online, pero no era algo que se utilizaba mucho. Ahora, Exacto. por lo general, sí, en base a lo que pasó de pandemia, fue una necesidad, cubrir esa necesidad, y por eso se tomó el tener clases a distancia, ¿verdad? Entonces, a raíz de este proceso, ¿verdad? Ha sido un proceso de adaptabilidad para todos, ya sea para los docentes, alumnos y todas las personas que están dentro de este rubro, ¿verdad? Y así esto hizo romper esquemas educativos ya impuestos antes, como la típica aula, el maestro, el alumno, el pizarrón que se habían dicho mis compañeras anteriormente. Entonces, el aprendizaje significativo esto ha hecho provechoso para la sociedad, pues ya que la finalidad es la que se busca. Exacto, sí, muchas gracias, Catherine. Yo creo que hubo un poquitito ahí con la conexión, ¿verdad? Sí, Sí. miren, nos están pidiendo ya que pasemos la comprobación de lectura, ¿verdad? Si no tienen más dudas, ninguna consulta, pues muy buena su presentación. Realmente, pues sí es esta nueva modalidad, ¿verdad? A la que nos estamos acostumbrando. Recuerden siempre que sus carreras, pues sí tienen mucha parte de práctica, ¿verdad? Como la mayoría de carreras. Entonces, no sabemos cuándo, ¿verdad? Pero de alguna forma, pues sí ya se va a regresar a la presencialidad, pero va a ser como híbrido. Supongo que va a seguir siendo como combinada. Rocío, no sé si tú tienes alguna duda o colocamos de una vez la presentación por la hora. Sí, coloquemos de una vez la comprobación de lectura. Perdón, la comprobación. Así les Está queda por lo colocado menos. en el chat el link, entonces pueden ingresar.